Dicen que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto, que cuando el alma está a punto de quebrarse, Él envía ángeles disfrazados de extraños, que las oraciones más desesperadas son las que alcanzan el cielo con mayor velocidad. Esta es la historia de un hombre que perdió su voz, pero cuyo silencio se convirtió en el grito más poderoso que Dios necesitaba escuchar. Una historia sobre cómo una noche de oscuridad absoluta se transformó en el amanecer que el mundo entero necesitaba presenciar. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio, que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. En el barrio Las Malvinas, en las afueras de Guayaquil, Ecuador, vivía el padre Tomás Alvear. Tenía 62 años, pero su rostro cansado parecía llevar el peso de 80 inviernos. Sus manos, ásperas y llenas de callos, temblaban ligeramente cada vez que alzaba la hostia durante la misa silenciosa que celebraba cada mañana. El padre Tomás ya no podía hablar. 3 años atrás, un tumor en las cuerdas vocales le había robado la voz que durante décadas proclamó la palabra de Dios. Ahora se comunicaba con gestos lentos, con notas escritas en pedazos de papel arrugado, con miradas profundas que decían más que 1000 sermones. Su sotana negra estaba desgastada en los codos, remendada con hilo de diferentes colores por sus propias manos inexpertas. La parroquia de San Judas Tadeo, su hogar por 20 años, era apenas un cascarón de lo que fue. Las paredes de adobe mostraban grietas que subían como venas hacia el techo. Los bancos de madera crujían con cada movimiento. El crucifijo sobre el altar era lo único, que brillaba pulido cada noche por las manos devotas del Padre, quien lo limpiaba como si fuera el rostro mismo de Cristo. Los feligreses habían abandonado la iglesia uno por uno. ¿Cómo vamos a escuchar la palabra de Dios de un Padre que no puede hablar?, murmuraban. Preferían las iglesias modernas del centro, con micrófonos, proyectores y pastores jóvenes que gritaban promesas de prosperidad. Solo quedaba Lupita, una niña sorda de 9 años que venía cada tarde después de la escuela, sentándose en el primer banco a dibujar ángeles en su cuaderno desgastado. El padre Tomás vivía en una habitación detrás del altar, tan pequeña que apenas cabía un catre y un escritorio viejo. Sobre la mesa siempre había una vela encendida frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y un rosario de madera oscura que había pertenecido a su madre. Cada noche, antes de dormir, pasaba las cuentas entre sus dedos temblorosos, moviendo los labios en oraciones silenciosas que solo Dios podía escuchar. La desgracia había llegado envuelta en una carta oficial. La diócesis informaba que la parroquia sería demolida en 30 días por falta de pago de impuestos atrasados. $50,000. Una cifra imposible para un barrio donde las familias sobrevivían con $3 al día, donde el agua corriente era un lujo y la electricidad llegaba solo algunas horas. El padre Tomás había intentado todo. Escribió cartas a benefactores, visitó oficinas gubernamentales donde secretarias lo miraban con lástima. Organizó una rifa de empanadas que apenas recaudó $200. La comunidad quería ayudar, pero ¿cómo podían dar lo que no tenían? Él mismo vivía de las pocas monedas que dejaban en el cepillo, compartiendo su arroz y frijoles con quien tocara a su puerta. La pérdida de su voz había sido el primer golpe. Recordaba el día exacto. Estaba predicando sobre la parábola del buen samaritano cuando sintió que algo se quebraba en su garganta. Al principio pensó que era un resfriado. Semanas después, el diagnóstico cayó como una lápida. Tumor benigno, operable solo con una cirugía carísima que jamás podría pagar. La voz se fue apagando como una vela, hasta convertirse en un susurro ronco y finalmente en silencio absoluto. Pero el padre Tomás nunca maldijo su suerte. Cada mañana, al despertar, tocaba la imagen de la Virgen y agradecía en silencio por tener un día más de vida. Agradecía por Lupita,
por el gorrión que anidaba en el campanario, por el sol que entraba, por la ventana rota. La fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada, escribió una vez en su diario desgastado. Sus días eran una rutina de pobreza digna. Despertaba a las 5 de la mañana, barría la iglesia con una escoba vieja, preparaba un café aguado en una lata abollada, celebraba misa en silencio, moviendo las manos en gestos litúrgicos que solo los ángeles interpretaban. Por las tardes, visitaba a los enfermos del barrio, llevando consigo nada más que su presencia y pedazos de papel donde escribía palabras de consuelo. Por las noches, antes de dormir, pasaba horas frente al Santísimo, con las rodillas clavadas en el suelo frío de cemento. Los vecinos lo respetaban, pero también lo compadecían. «Pobre padre Tomás», decían las señoras en el mercado, «tan bueno, tan santo, y mira cómo lo ha tratado la vida». Pero él nunca pidió lástima. Solo pedía a Dios una señal, un milagro pequeño, cualquier cosa que le mostrara que su vida no había sido en vano, que sus oraciones silenciosas no caían en oídos sordos. El día antes de la demolición, amaneció con un cielo extraño. Nubes grises y gordas se acumulaban sobre el barrio, como si cargaran el peso del mundo entero. El aire estaba pesado, denso, cargado de electricidad. Los perros callejeros aullaban inquietos, y las palomas volaban en círculos confusos sobre los techos de zinc oxidado. El padre Tomás sintió en sus huesos que algo iba a cambiar. Pasó el día limpiando cada rincón de la iglesia, como si preparara una novia para su último baile. Pulió el cáliz de plata, la única pieza de valor que quedaba, heredada de un sacerdote español que fundó la parroquia 100 años atrás. Era pequeño, adornado con uvas y espigas talladas a mano, y brillaba como si tuviera luz propia. A media tarde el viento comenzó a soplar con furia. Las hojas secas volaban en remolinos, las puertas de las casas golpeaban salvajemente. Los vendedores ambulantes recogieron sus puestos a toda prisa. Las madres gritaban a sus hijos para que entraran. El cielo se oscureció como si alguien hubiera apagado el sol de un soplido. Tomás cerró las ventanas rotas con tablones que había guardado. Aseguró la puerta principal con un alambre. Encendió 3 velas frente al altar y se arrodilló en el primer banco, el mismo donde Lupita se sentaba cada tarde. Afuera, los truenos comenzaron a retumbar como tambores de guerra, cada uno más cerca que el anterior. La tormenta estalló con violencia a las 8 de la noche. Lluvia caía en cortinas espesas, golpeando el techo de zinc con un sonido ensordecedor. Los relámpagos iluminaban el interior de la iglesia en destellos blancos y azules. El viento silbaba entre las grietas de las paredes, haciendo bailar las llamas de las velas. Era como si el cielo mismo se estuviera desmoronando. El padre Tomás rezaba el rosario en silencio, moviendo los labios sin producir sonido. Sus manos aferraban las cuentas de madera como si fueran la última cuerda en un precipicio. Lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. No lloraba por la iglesia que perdería mañana, ni por su voz perdida, ni siquiera por su vida de sacrificio. Lloraba porque sentía que había fallado, que todas sus oraciones, todos sus años de servicio no habían sido suficientes. «Señor», escribió en su mente, porque ya no podía hablar ni siquiera con Dios en voz alta, «si esta es tu voluntad, la acepto, pero dame una señal, solo una pequeña señal de que no he vivido en vano, de que mi silencio no fue inútil, de que alguien en algún lugar escuchó lo que mi corazón gritaba cuando mi boca no pudo». A las 3 de la madrugada, en el momento más oscuro de la noche, cuando hasta los truenos parecían haberse cansado, el padre Tomás escuchó algo, un golpe débil en la puerta principal, tan suave que pensó que era su imaginación, pero volvió a sonar. 3 golpes desesperados, casi inaudibles bajo el rugido de la lluvia. Se levantó con dificultad, las rodillas entumecidas por horas de oración. Caminó hacia la puerta con la vela temblando en su mano. El miedo le apretaba el pecho. En ese barrio, a esas horas, una puerta que se abre puede significar muchas cosas, casi nunca buenas. Pandilleros, ladrones, borrachos violentos. Su mano tembló sobre el alambre que aseguraba la puerta, pero entonces escuchó algo más. Un gemido, un sollozo ahogado, el sonido de alguien quebrándose.
Y el padre Tomás supo, con esa certeza inexplicable que solo los santos y los locos tienen, que debía abrir. Dios proveerá, pensó. Tengo más fe que miedo. Abrió la puerta y el viento casi se la arranca de las manos. Frente a él, empapada hasta los huesos, tambaleándose como si fuera a desplomarse en cualquier momento, había una mujer. No tenía más de 30 años, pero su rostro estaba demacrado, envejecido por el sufrimiento. Su ropa estaba desgarrada, manchada de barro y sangre. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes que la lluvia hacía brillar, serpientes, calaveras, nombres borrosos. La mujer tenía un corte profundo en el antebrazo derecho, sangrando en hilos que se mezclaban con el agua de lluvia. Sus ojos estaban vidriosos, las pupilas dilatadas. Tomás reconoció esa mirada. Drogas. Había visto esa expresión vacía en cientos de rostros en el barrio. La mujer tambaleó un paso hacia adelante y algo cayó de su mano repiqueteando en el suelo de piedra. El cáliz de plata. Lo había robado. Había entrado a robar lo único que tenía valor. El padre Tomás sintió un nudo en el estómago. Una voz interior le gritaba: «Cierra la puerta, es peligrosa, está drogada, te va a lastimar». Pero otra voz, más suave, más profunda, susurraba: «Dios no te abandonó. Él te trajo aquí». Y supo que esa segunda voz no era suya. Era la misma que habló en el desierto, la misma que calmó la tormenta en Galilea. El padre Tomás dio un paso atrás y abrió la puerta completamente, invitándola a entrar con un gesto de su mano. La mujer entró tropezando, dejando un rastro de agua y barro. Se desplomó en el primer banco, temblando violentamente, abrazándose a sí misma. Sus dientes castañeaban. Estaba en shock, hipotérmica, al borde del colapso. Tomás actuó con la calma de quien ha cuidado a cientos de enfermos. Corrió a su habitación y regresó con su única manta, desgastada pero limpia, oliendo a lavanda seca. La envolvió alrededor de los hombros de la mujer con una ternura que ella probablemente no había sentido en años. Luego tomó su botiquín de primeros auxilios, una caja de metal oxidada con lo básico: alcohol, gasa, cinta adhesiva. Con manos expertas pero temblorosas, limpió la herida del brazo. La mujer gimió de dolor, pero no se apartó. Él trabajó en silencio, concentrado, aplicando presión para detener el sangrado. La herida era profunda pero limpia, no parecía infectada. La vendó con cuidado, apretando lo justo, asegurándola con 3 vueltas de cinta adhesiva. Sus manos, ásperas de tanto trabajo, eran sorprendentemente gentiles. Cuando terminó, tomó un pedazo de papel de su bolsillo y un lápiz gastado. Escribió con letra temblorosa pero legible: «Dios no te abandonó. Él te trajo aquí». La mujer leyó las palabras y algo se rompió en su interior. Sus labios comenzaron a temblar. Lágrimas brotaron de sus ojos inyectados en sangre, mezclándose con la lluvia que aún goteaba de su cabello. Tomás preparó un té de manzanilla caliente en su hornilla de gas. Solo tenía una taza, desportillada pero limpia. Se la ofreció con ambas manos, como si fuera un cáliz sagrado. La mujer la tomó y bebió con desesperación, quemándose la lengua sin importarle. El calor le devolvió algo de color al rostro. Dejó de temblar tanto. Sus ojos comenzaron a enfocarse. Luego, el padre Tomás hizo algo que ella jamás olvidaría. Se levantó, caminó hacia el altar y tomó el cáliz de plata que ella había intentado robar. Regresó y lo colocó suavemente en sus manos. Escribió en otro papel: «Vende, salva tu vida». La mujer lo miró como si estuviera viendo un fantasma. Sacudió la cabeza, violentamente intentando devolvérselo, pero él cerró las manos de ella alrededor del cáliz. Escribió una última nota, con letra más grande, subrayando cada palabra: «Eres hija de Dios. Nunca lo olvides». La mujer se desmoronó completamente. Se dejó caer de rodillas en el suelo frío, abrazando el cáliz contra su pecho, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de redención, de un alma que había estado congelada durante años y finalmente comenzaba a descongelarse. El amanecer llegó gris y brumoso. La tormenta había pasado, dejando el barrio lavado, brillante, como recién nacido. Los charcos reflejaban el cielo pálido. Los pájaros comenzaron a cantar tímidamente.
La mujer había dormido en el banco, envuelta en la manta del padre, con el cáliz todavía apretado contra su pecho. Cuando despertó, el sol apenas asomaba entre las nubes. El padre Tomás ya estaba despierto, barriendo el agua que había entrado durante la noche. Ella se incorporó lentamente, adolorida, confundida, como si despertara de una pesadilla de años. Miró a su alrededor, la iglesia pobre, el padre silencioso, el cáliz en sus manos. Todo parecía un sueño imposible. Se levantó con dificultad, caminó hacia él y le devolvió la manta doblada con cuidado. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. ¿Qué se dice a alguien que te salvó la vida sin conocerte? El padre Tomás solo sonrió y escribió una última nota. Ve en paz. Dios te acompaña. Ella asintió. Se persignó torpemente como si recordara un gesto olvidado de la infancia y salió caminando hacia la luz del amanecer, desapareciendo entre la neblina como un espíritu. El padre Tomás cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhausto. Sentía algo extraño en el pecho. No era alegría, no era tristeza, era paz. Una paz profunda que no había sentido en años, como si algo dentro de él, algo que estaba roto, se hubiera sanado durante la noche. Caminó hacia el altar y se arrodilló. Hoy perdería su iglesia, pero algo le decía que había ganado algo mucho más valioso. 2 semanas después, la iglesia fue demolida. Las máquinas llegaron al amanecer, rugiendo como bestias metálicas. En 3 horas, todo lo que el padre Tomás había conocido como su hogar se convirtió en escombros y polvo. Los vecinos lloraron. Lupita se abrazó a sus piernas, sollozando en silencio. Él permaneció de pie, inmóvil, viendo cómo el crucifijo caía entre las ruinas. Le dieron 48 horas para abandonar el terreno. No tenía familia, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. La diócesis le ofreció un espacio en un asilo para sacerdotes ancianos en el campo, a 5 horas de Guayaquil. «Podrá descansar allí, padre», le dijeron con voces suaves y ojos que no podían sostener su mirada. Descansar. ¿Qué palabra más elegante para decir esperar a morir? El padre Tomás pasó esas semanas durmiendo en una banca de la plaza, compartiendo su espacio con otros indigentes. Sus pertenencias cabían en una bolsa de tela. Su rosario, su diario, la imagen de la Virgen, 3 cambios de ropa interior remendados. Los días eran largos y vacíos, las noches frías y llenas de ruidos amenazantes, pero seguía orando, moviendo los labios en silencio, pasando las cuentas del rosario con dedos cada vez más entumecidos. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Una tos seca se instaló en su pecho, negándose a irse. Perdió peso. Sus huesos se marcaban bajo la sotana sucia. Los ojos se le hundieron en las cuencas, rodeados de ojeras violáceas. La gente que lo conocía pasaba a su lado desviando la mirada, avergonzados de no poder ayudar, de verlo reducido a eso. Una mañana, mientras lavaba su cara en la fuente de la plaza, sintió un dolor agudo en el pecho que lo hizo doblarse. Cayó de rodillas en el suelo mojado, jadeando, con la vista nublada. Un ataque al corazón, pensó. Esto es. Tocó el rosario en su bolsillo y cerró los ojos. Señor, oró en silencio, si este es mi momento, acepto tu voluntad. Solo te pido perdón por no haber sido suficiente, por no haber salvado tu casa. Pero no murió. El dolor pasó lentamente, dejándolo débil y sudoroso, pero vivo. Se arrastró de vuelta a su banca, tembloroso. Esa noche, en la oscuridad absoluta, lloró por primera vez en décadas. Lloró por su voz perdida, por su iglesia demolida, por su vida de servicio que parecía terminar en la nada. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que el amanecer lo encontró vacío, pero extrañamente sereno. El 17º día después de la demolición, mientras el padre Tomás dormitaba en su banca, bajo el sol débil de la mañana, un carro negro se detuvo frente a la plaza. Era elegante, brillante, completamente fuera de lugar en ese barrio de polvo y pobreza. La puerta trasera se abrió y bajó un hombre vestido con traje oscuro, portando un maletín de cuero. El hombre preguntó a los vendedores ambulantes, a las señoras que barrían sus veredas, a los niños que jugaban fútbol con una pelota desinflada. ¿Conocen al padre Tomás Alvear?
Todos señalaron hacia la plaza. El hombre caminó hacia la banca donde dormía el sacerdote, se detuvo a unos pasos y se quedó mirándolo en silencio con una expresión imposible de descifrar. «¿Padre Tomás?», llamó suavemente. El anciano despertó sobresaltado, desorientado. Miró al extraño con desconfianza. El hombre sacó una identificación de su maletín. «Mi nombre es Dr. Mauricio Andrade. Soy abogado. Vengo de parte de la señora Alejandra Ruiz». El padre Tomás frunció el ceño. No conocía a ninguna Alejandra Ruiz. El abogado se sentó a su lado en la banca. «Padre, hace 3 semanas usted salvó la vida de una mujer durante una tormenta. Una mujer que entró a su iglesia a robar. Una mujer que usted no conocía, que estaba drogada, herida y desesperada». Los ojos del padre Tomás se abrieron enormes. Recordaba, claro que recordaba. Esa mujer era Alejandra Ruiz, y tengo algo que contarle sobre ella. El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de recortes de periódicos, fotografías, documentos. Alejandra Ruiz era una periodista investigativa. Hace 5 años se infiltró en uno de los carteles de drogas más peligrosos de Colombia para exponer sus redes de tráfico humano. La descubrieron, la torturaron, la marcaron con tatuajes para humillarla, la drogaron para romperla. Durante 5 años fue su prisionera, obligada a hacer cosas que, bueno, cosas de las que nadie debería hablar. El padre Tomás escuchaba con el corazón acelerado, las manos temblando sobre el rosario. El abogado continuó. Hace 1 mes logró escapar. Cruzó la frontera a Ecuador sin dinero, sin documentos, perseguida. Esa noche de la tormenta era su última oportunidad. Necesitaba dinero desesperadamente para cruzar a Perú, donde tenía contactos que podían protegerla. Por eso intentó robar el cáliz. No por maldad, padre, por supervivencia. Pero usted no la juzgó. No llamó a la policía. Le curó las heridas, le dio refugio y lo más increíble de todo, le regaló exactamente lo que ella venía a robar. Ese cáliz valía $2.000. Ella lo vendió, cruzó la frontera y llegó a Lima. Allí, agentes internacionales la encontraron. Su historia se hizo pública. Los carteles fueron desmantelados. Ella testificó en cortes internacionales. Es, en este momento, una de las mujeres más admiradas en Latinoamérica. El abogado sacó un periódico doblado. En la portada, una fotografía. Alejandra Ruiz, limpia, sana, vestida, elegantemente, recibiendo un premio de derechos humanos en las Naciones Unidas. El titular decía: «La periodista que sobrevivió al infierno y expuso a los demonios». El padre Tomás tocó la imagen con dedos temblorosos, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Padre», dijo el abogado con voz quebrada, «antes de morir hace 3 días en un accidente, Alejandra dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Encuentren al hombre de la oración», dijo. «El sacerdote sin voz que me habló, más fuerte que cualquier sermón. El que me devolvió mi alma cuando yo ya no tenía nada. Dejó instrucciones de encontrarlo y entregarle algo». El abogado sacó varios documentos del maletín, extendiéndolos sobre la banca con cuidado. «Padre Tomás, Alejandra Ruiz era heredera de una fortuna considerable. Su padre fue un empresario textil exitoso. Cuando ella desapareció, sus padres murieron de tristeza sin poder disfrutar su riqueza. Todo quedó en fideicomiso, esperando su regreso. Ahora que ella ha fallecido sin hijos, una porción significativa de esa herencia le pertenece a usted». El padre Tomás negó con la cabeza violentamente, intentando devolver los papeles. El abogado sonrió con ternura. «Padre, no es una opción, es su voluntad legal. Pero hay más. Ella dejó instrucciones específicas sobre cómo debía usarse el dinero. Primero, usted recibirá una cirugía experimental en Alemania para restaurar su voz. El mejor cirujano de Europa ya está esperándolo. Todo pagado, todo arreglado». Las lágrimas del padre caían ahora sin control, empapando los documentos. El abogado continuó. «Segundo, se reconstruirá la parroquia de San Judas Tadeo, no como era, sino mejor, con clínica médica gratuita, comedor comunitario, escuela para niños sordos en honor a Lupita, todo con fondos suficientes para operar por 50 años.
Usted será el párroco de por vida, si así lo desea. Tercero, se establecerá la Fundación Alejandra Ruiz para rescate de víctimas de trata humana. Usted será el Lumon presidente honorario. Su silencio, padre, se convertirá en la voz de miles que no pueden hablar. Su historia inspirará refugios en 10 ciudades latinoamericanas. Ya hay compromisos de gobiernos y organizaciones internacionales. El padre Tomás se desplomó de rodillas en el suelo polvoriento de la plaza, sollozando como un niño. Los vecinos comenzaron a acercarse, formando un círculo curioso. El abogado se arrodilló con él, colocando una mano en su hombro. «Padre, hay algo más. Alejandra dejó una carta para usted. ¿Puedo leérsela?» Sacó un sobre de papel fino, lo abrió con cuidado y comenzó a leer con voz temblorosa. «Padre Tomás, usted me salvó aquella noche, pero no sabe cómo. Yo iba a morir. Había decidido que ese cáliz sería mi última oportunidad, y si no funcionaba terminaría todo. Pero cuando usted abrió esa puerta, cuando me curó sin preguntas, cuando me dio lo que yo venía a robar, algo murió en mí. Mi odio murió, mi desesperanza murió, y algo renació. No sé si usted cree en milagros, padre, pero yo ahora sí. Usted fue mi milagro, y aunque sé que probablemente nunca leerá esto, quiero que sepa que cada día de libertad que viví después de esa noche fue gracias a usted, que cada persona que salvé con mi testimonio fue porque usted me salvó primero. Gracias por ser las manos de Dios cuando yo más lo necesitaba. Alejandra». 3 meses después, el padre Tomás estaba en un hospital en Múnich, Alemania. La cirugía duró 8 horas. Cuando despertó, tenía la garganta vendada y órdenes estrictas de no hablar por 2 semanas. Pero los médicos le aseguraron que todo había salido perfecto. «Volverá a hablar, padre. Quizás no exactamente como antes, pero volverá a hablar». El día que le quitaron las vendas, le pidieron que intentara decir algo. El padre Tomás cerró los ojos, tocó el rosario que nunca soltaba y susurró: «Gracias, Señor». Su voz era ronca, áspera, quebrada, pero era su voz. Lloró durante 1 hora, repitiendo esas 2 palabras una y otra vez. «Gracias, Señor. Gracias, Señor». Regresó a Guayaquil 2 meses después. El barrio entero salió a recibirlo. La nueva parroquia de San Judas Tadeo se alzaba orgullosa donde antes había escombros. Era hermosa pero humilde, construida con materiales sencillos pero sólidos. Tenía una clínica médica en el ala izquierda, donde doctores voluntarios atendían gratis 3 días a la semana. Un comedor comunitario donde 100 familias comían diariamente. Una escuela pequeña con 5 aulas para niños con discapacidades auditivas. En la primera misa que celebró con su voz recuperada, la iglesia estaba tan llena que la gente se desbordaba hasta la calle. Lupita estaba en el primer banco, llorando de alegría, aunque no podía escuchar sus palabras. El padre Tomás habló lentamente, con voz temblorosa pero clara. «Hermanos, Dios no llega tarde, llega exacto. Yo perdí mi voz y pensé que había perdido mi propósito. Pero Dios me enseñó que el silencio también es oración, que el servicio silencioso grita más fuerte que 1000 sermones, que cuando das sin esperar, el cielo toma nota». La Fundación Alejandra Ruiz abrió su primer refugio 6 meses después, en un edificio restaurado al lado de la parroquia. Podía albergar a 20 mujeres rescatadas de redes de trata, ofreciéndoles terapia psicológica, capacitación laboral y un camino real hacia la reintegración. El padre Tomás visitaba el refugio cada tarde, compartiendo su historia, escuchando las historias de ellas, orando con quien lo necesitara. Una de las primeras residentes fue una joven de 19 años llamada Sofía, rescatada de una red en la frontera con Colombia. Tenía los mismos ojos vacíos que Alejandra aquella noche de tormenta. El padre Tomás se sentó con ella en el jardín del refugio y le contó toda la historia, cómo él también había perdido todo, cómo una extraña le devolvió el propósito, cómo el bien siempre vuelve, multiplicado. Sofía comenzó a sanar lentamente. 3 años después, se graduó como trabajadora social y se convirtió en coordinadora del refugio. El padre Tomás me enseñó que Dios transforma las ruinas en jardines
decía en conferencias internacionales, que ningún dolor es desperdiciado si lo entregas en sus manos. Hoy, 10 años después, la Fundación Alejandra Ruiz opera 12 refugios en 7 países. Ha rescatado a más de 2.000 mujeres y niñas. El padre Tomás, ahora de 72 años, celebra misa cada domingo con voz clara y firme. Lupita, ahora de 19, estudia para ser maestra de niños sordos. La parroquia de San Judas Tadeo es un faro de esperanza en el barrio. El cáliz de plata nunca fue recuperado. Alejandra lo vendió para salvarse y cumplió exactamente el propósito que Dios le tenía destinado. Porque a veces el mayor tesoro no es lo que guardamos, sino lo que entregamos. Y el padre Tomás aprendió que Dios responde oraciones de formas que nunca imaginamos. Que el silencio puede ser la oración más poderosa. Que cuando lo pierdes todo y aún así das, el cielo se mueve. Dios no se olvida de los corazones buenos. La fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.